La ONU concluyó que la UNRWA cuenta con marcos sólidos para mantener el principio de neutralidad, pero considera que debe reforzar sus procedimientos al respecto. El informe concluye asimismo que Israel debe aportar pruebas que respalden su acusación de que empleados de la UNRWA son integrantes de organizaciones terroristas. Analizamos en esta emisión. Nuevo revés para el gobierno de Rishi Sunak. La Cámara de los Lores rechazó el proyecto de ley que busca enviar a inmigrantes que lleguen de manera irregular hasta Ruanda. Más temprano, el primer ministro presionó a los parlamentarios y aseguró que los vuelos iniciales saldrían en un plazo de 10 a 12 semanas. Comenzó en Estados Unidos la fase de alegatos en el juicio penal contra el expresidente Donald Trump. Tanto la Fiscalía como la defensa presentan sus argumentos iniciales en un juicio histórico en ese país, mientras continúa la carrera por la Casa Blanca. Tenemos reporte. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Vamos a hablar de la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Una investigación abierta por las propias Naciones Unidas ha concluido que la agencia tiene marcos sólidos para mantener el principio de neutralidad. Pero pese a ello existen algunas cuestiones al respecto. El informe concluye asimismo que Israel debe aportar pruebas que respalden su acusación de que un número significativo de miembros de la UNRWA son integrantes de organizaciones terroristas, algo que hasta ahora no ha hecho. Vamos a hablar hoy aquí en France 24 con Viviane Ogo-Corby. Ella es presidenta de Puerta de África y experta en seguridad. En primer lugar, le quería dar las gracias por estar aquí con nosotros en France 24 para hablar de esta investigación que señala fallos en la UNRWA en cuanto a neutralidad. Pero quería preguntarle, ¿qué entiende la ONU por neutralidad en un territorio que vive bajo una ocupación que incluso para los propios relatores de la ONU supone un sistema de apartheid? El marco de neutralidad de la ONU se estableció en 2017 y básicamente lo que plantea es que todo su personal no pueda emitir, digamos, posicionamiento político, que las instalaciones sean neutrales, es decir, que no puedan usarse de manera, digamos, de un bando o de otro, desde el uso de las redes sociales de la propia UNRWA. Muchas cuestiones diferentes, pero sí que es cierto que un total de 104 trabajadores de la UNRWA han sido asesinados desde el inicio de las hostilidades en el 7 de octubre, ¿no? Y que pues ha habido una politización por parte de los sindicatos de los trabajadores que denuncian también, ¿no? Y se han usado algunas redes sociales de la misión y del comité en diferentes países para denunciar lo que podría ser un genocidio. Este informe del que estábamos hablando señala también la necesidad de que Israel aporte pruebas para esas acusaciones de que algunos de estos trabajadores de la UNRWA pues, formarían, según ellos, parte de grupos terroristas. ¿Qué se ha sabido de las acusaciones más allá de lo que nos contó Israel en un primer momento que desembocó en que algunos de los países quitaran la financiación a la UNRWA? Israel, bueno, la UNRWA ha ido enviando informes consecutivos con los nombres de sus trabajadores y en algunos casos en los que no se han identificado IDs palestinos ha sido en los que Israel ha clamado que se trataba de personas vinculadas a los grupos terroristas. Después de la investigación exhaustiva que Guterres solicitó en febrero, no se han encontrado ningún tipo de vinculación, como ya plantean, y pues Israel no ha aportado ningún tipo de prueba, ¿no? O sea, también hay esa cuestión de que nos encontramos en una guerra mediática, ¿no? Las guerras no solamente se cometen en suelo, sino que también es liderar la narrativa. Pero en todo caso, si bien es cierto que ha habido un gran número de países, entre ellos liderados por Estados Unidos, que han sacado la financiación a esta agencia de Naciones Unidas, hay muchos otros, como España, por ejemplo, que la han mantenido y la han reforzado. Claro, y hablando de esta guerra mediática y de la financiación, si se diera el caso de que nunca se llegan a aportar pruebas fehacientes, el daño a la credibilidad y sobre todo al trabajo de la UNRWA es ya irreemplazable, pese a que, como bien indica usted, pues hay países que han mantenido la financiación. Bueno, en las relaciones internacionales nada es irreemplazable. Sí que es cierto que es una cuestión que genera mucha polaridad en el escenario internacional y hay países que probablemente nunca o tardarán mucho tiempo
en posicionarse quizás más a favor de estas organizaciones que trabajan por los derechos de las personas palestinas. Pero sí que es cierto que, que puede haber cambios, es decir, de la misma manera que España, entre otros países, han estado defendiendo esta posición, pues puede generarse un efecto cadena y que cada vez más países vuelvan a dotar de financiación a la entidad. Sabemos que la situación está cambiando. España plantea la posibilidad de reconocer a Palestina en las próximas semanas y otros estados como Irlanda o como Bruselas y como Bélgica se unen a esta cuestión. Entonces habrá que ver cuántos más países dan apoyo a ello y qué ocurre después de que pueda darse este reconocimiento. Pues Viviana Ogou, ha sido un placer hablar con usted hoy aquí en France 24. Nosotros continuamos en la Franja de Gaza. El ejército de Israel realiza una nueva incursión sorpresa en la ciudad de Han Yunis, en el sur del enclave palestino. Una incursión que llega al mismo día en que la Defensa Civil Palestina informó que han encontrado más de 280 cuerpos en fosas comunes del hospital Nasser, descubiertas tras la retirada israelí. Jorge Hurtado nos informa. Un alivio en la tempestad. Somaya encontró un poco de consuelo tras enterrar a su esposo Osama, quien murió hace 3 meses pero cuyo cuerpo se encontraba en el hospital Nasser en Han Yunis. Sus restos eran uno de los casi 300 cuerpos que fueron rescatados en una fosa común localizada en el complejo médico, luego de que las fuerzas israelíes se fueran de la zona el mes pasado. En el periodo anterior esperábamos que la ocupación de las fuerzas israelíes se retirara del hospital de Nasser. Estábamos siguiendo los acontecimientos mientras ellos estaban sitiando. Seguíamos las noticias para poder ir a buscar los cuerpos y enterrarlos. Encontramos el cuerpo de Osama, pero no pudimos encontrar el cuerpo de Mohamed, su hermano. Somaya sabe que es de las pocas familias que podrán enterrar a sus seres queridos en medio de la guerra. Según la Defensa Civil Palestina, aún podría haber 2.000 cadáveres. Es una escena difícil más allá de lo que puedas imaginar. Es una escena difícil para alguien, traer de vuelta el cuerpo de un ser querido. El cuerpo de Osama fue sacado de una de las 3 fosas descubiertas en las ruinas del hospital. El personal médico y voluntarios internacionales que visitaron las instalaciones lo describieron como un cementerio. Por ahora, las labores de búsqueda de los desaparecidos se aceleran ante el temor de nuevos ataques del ejército israelí, que este lunes llevó a cabo una incursión sorpresa en el oriente de la ciudad. Vamos ahora hasta el Reino Unido, porque allí este lunes la Cámara de los Lores votó por 5ª vez en contra de la ley que busca deportar en vuelos a Ruanda a migrantes en situación irregular. Según esta Cámara, el país de África Oriental no podría ser tratado como seguro, por lo que el proyecto tendrá que volver a la Cámara de los Comunes. En el siguiente informe les explicamos cuál ha sido el camino de esta polémica norma. Manuela Cano nos lo cuenta. Un plan que se venía gestando incluso antes de que el primer ministro Rishi Sunak llegara al 10 de Downing Street. Fue su predecesor Boris Johnson el que anunció un proyecto que pretendía enviar a Ruanda a las personas que habían llegado al Reino Unido de manera irregular después del 1 de enero de 2022. El acuerdo que hemos hecho no tiene límites y Ruanda tendrá la capacidad de reasentar a decenas de miles de personas en los próximos años. La fecha del primer vuelo se había establecido para el 14 de junio de 2022. Sin embargo, el avión no despegó. Fue bloqueado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde entonces enfrenta una gran oposición dentro y fuera del Reino Unido. Sin embargo, Sunak sigue defendiendo el plan como una de sus grandes banderas. Argumenta que disuadiría a las personas a emprender el viaje en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha. Pero en noviembre de 2023, el proyecto se enfrentó a otro gran revés. La Corte Suprema de Reino Unido dictaminó que el plan del gobierno era ilegal. Uno que llevó a que el ministro del Interior británico firmara un nuevo tratado con Ruanda que buscaba contrarrestar la decisión de la Corte Suprema. Según el gobierno, garantiza que cualquier persona enviada a Ruanda no será devuelta a su país de origen. La oposición al proyecto también se ha sentido dentro del propio Partido Conservador del primer ministro. Aún así, Sunak logró consenso en la Cámara de los Comunes en enero. La Cámara de los Comunes ha hablado, el Partido Conservador se ha unido, el proyecto de ley de Ruanda ha sido aprobado. Ahora es el momento de que los lores aprueben este proyecto de ley también.
El proyecto ha generado polémica. Organizaciones internacionales y sectores contrarios a los conservadores argumentan que viola varias leyes que protegen a los migrantes y que estos no tienen las garantías de seguridad necesarias. Y vamos hasta Nueva York, luego de la selección del jurado en el caso penal contra el expresidente Donald Trump por el presunto soborno a la actriz porno Stormy Daniels. Este lunes los fiscales presentaron el caso alegando que Trump violó la ley al engañar a sus votantes tras cubrir el pago a su abogado. Desde la Gran Manzana nos amplió previamente nuestra corresponsal Mamen Sala. Sí, hoy ha comenzado aquí en el Bajo Manhattan, en esta corte que están viendo detrás de mí, los alegatos iniciales de ambas partes en ese juicio penal contra Donald Trump. El exmandatario ha llegado a primera hora de la mañana, en medio, como pueden todavía observar, de una gran expectación mediática y de muchos curiosos y muchísima seguridad. El exmandatario se ha dirigido a los medios de comunicación, ha vuelto a insistir en que este juicio nunca tendría que estar ocurriendo y que él tendría que estar ahora mismo haciendo campaña para poder regresar a la Casa Blanca. Hoy, como decía, hemos escuchado esos alegatos de apertura. La Fiscalía asegura que todo se trata de un complot entre Donald Trump y el que fue su abogado personal, Michael Cohen, para silenciar a Stormy Daniels y que no influenciara de manera negativa en los comicios del 2016 que Donald Trump ganó. Además, han dicho también que a lo largo de este proceso, los miembros del jurado, los 12 miembros y 6 sustitutos, podrán escuchar una cinta con la voz de Donald Trump en el que se puede escuchar cómo traman un plan para silenciar a otras mujeres que presuntamente también habrían mantenido relaciones extramatrimoniales con el exmandatario. Por su parte, los abogados de Donald Trump insisten, como él, en que la Fiscalía nunca tenía que haber presentado este proceso y que si aquí el problema es que Donald Trump trató de influir en los comicios del 2016, eso, ha dicho el abogado de Donald Trump, se llama democracia. Además, también han asegurado que el jurado muy pronto se dará cuenta de que su cliente es inocente. Hoy también ha habido tiempo para que la Fiscalía llamara a su primer testigo. Es el magnate de los medios de comunicación ya retirado, David Picker, que es un testigo clave en este caso porque fue quien avisó a Donald Trump de que Stormy Daniels quería vender la historia a los medios de comunicación, y fue entonces cuando presuntamente Michael Cohen, a petición de Donald Trump, le hizo ese pago de los $130.000. Todo esto tendrá que quedar demostrado en la Corte, en un proceso que hoy ha terminado mucho antes por una cita con el dentista que tenía uno de los miembros del jurado, y mañana arrancará aquí mismo a las 11 de la mañana. Con este informe de Mamen Sala desde Nueva York nos despedimos, pero sigan conectados con France 24.